Pedro Julio Mir Valentín, nace el 3 de junio de 1913. San Pedro de Macorís. Fue poeta y escritor dominicano, nombrado poeta laureado de la República Dominicana por el Congreso en 1984. Y miembro de la generación de poetas independientes de la década de 1940 en la poesía dominicana. Su padre, ingeniero mecánico cubano, emigró de Cuba a República Dominicana en los primeros años del siglo XX para ser contratado como jefe de ingenieros de la refinería de azúcar Cristóbal Colón. Pronto se casó con una joven puertorriqueña, y tuvo un hijo al que llamó Pedro Julio. Pedro Julio Mir pasó su juventud en el ingenio azucarero, que estaba ubicado cerca de la ciudad de San Pedro de Macorís. Su madre murió prematuramente, en 1917, lo que le imprimió un profundo sentimiento de pérdida que luego consideraría la raíz de su vocación poética. En los primeros años de la década de 1930, Pedro Julio Mir comenzó a escribir y publicar sus poemas en periódicos dominicanos, bajo el nombre completo Pedro Julio Mir, además de mostrárselos a sus amigos. Uno de esos amigos, sin su consentimiento, llevó algunos versos a Juan Bosch, destacado escritor dominicano de la época. Bosch notó la fibra poética natural del joven autor, pero desestimó los versos diciendo que el poeta, aunque talentoso, debería volver los ojos a su país. Cuando Mir fue informado de la reacción de Bosch, decidió entonces escribir sus primeros poemas sociales y esta vez, se los envió él mismo a Bosch. Bosch no hizo ningún comentario inmediato, sin embargo hizo publicar muy pronto los versos en su columna del Listín Diario. El diario dominicano más importante de la época. Los versos aparecían bajo el nombre de Pedro Mir, por alguna razón Bosch decidió eliminar el segundo nombre Julio, y lo que luego se convirtió en una profecía. ¿Es este joven el poeta social que hemos estado esperando durante mucho tiempo? Los años siguientes Mir siguió escribiendo y estudiando, obteniendo el título de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Universidad Estatal en 1941 y comenzando una práctica en una oficina de la capital dominicana, Santo Domingo. Sin embargo, la presión de la dictadura de Trujillo se volvió insoportable, especialmente para cualquiera con inquietudes sociales. Sus poemas lo estaban poniendo en contra del régimen, por lo que luego de recibir amenazas y sentir su vida en peligro, huyó a Cuba en 1947. El exilio duraría 16 años, hasta la caída del régimen en 1963. Durante el exilio viajó a muchos países. Pero pasó la mayor parte del tiempo en Cuba. Fue viviendo precariamente en Cuba que escribió su famoso poema Hay un país en el mundo. Publicado originalmente en español en 1949, ha sido traducido a decenas de idiomas. En 1952, Mir publicó en Guatemala su contracanto a Walt Whitman, Canto a nosotros mismos, considerada una de sus obras más logradas. Su título hace referencia a Son of Myself de Whitman. Traducido a muchos idiomas, el poema ha sido objeto de muchos estudios en los Estados Unidos y otros países. Mir regresó a República Dominicana en 1963, durante el gobierno democrático del presidente Juan Bosch. Luego de que el gobierno de Bosch fuera derrocado ese mismo año, Mir, gravemente enfermo, viajó nuevamente por un tiempo, aunque finalmente se instaló con su familia en la capital dominicana en 1968, ganando la cátedra de estética en la UAS. Mir también se comprometió con la investigación histórica. Su ensayo Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe, 1974, ganó el premio anual de historia otorgado por la Secretaría de Educación de la República Dominicana. En 1975, su poema El huracán Neruda, también ganó el premio anual de poesía otorgado por la Secretaría de Educación de la República Dominicana. Su única novela Cuando amaban las tierras comuneras, Cuando amaban la tierra comunal, se publicó en México en 1978 y ha sido muy apreciada tanto en República Dominicana como a nivel internacional. En 1984, el Congreso Dominicano lo nombró poeta laureado de la República Dominicana. En 1991, Mir viajó a Nueva York para recibir un doctorado honorario en Letras Humanas, honoris causa, desde el Hunter College de la City University de Nueva York. En 1993, Mir recibió el Premio Nacional de Literatura Dominicana por los logros de su vida. Pedro Mir murió pacíficamente el 11 de julio de 2000 rodeado de su familia, tras una larga enfermedad pulmonar. A continuación les dejo saber las obras de Pedro Mir. Hay un país en el mundo, 1949. Contracanto a Walt Whitman, 1952. 6 momentos de esperanza, 1953.
Poemas de buen amor y a veces de fantasía, 1969. Amén de mariposas, 1969. Tres leyendas de colores, 1969. El gran incendio, 1969. Viaje a la muchedumbre, 1971. Apertura a la estética, 1974. Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe, 1974. El huracán Neruda, 1975. La gran hazaña de Limber y después Otoño, 1977. Cuando amaban las tierras comuneras, 1978. Fundamentos de teoría y crítica del arte, 1979. La noción del período en la historia dominicana, 1981. Buen viaje, Pancho Valentín. Memorias de un marinero, 1981. Historia del hambre en la República Dominicana, 1987. Estética del soldadito, 1991. El lapicida de los ojos morados, 1991. Primeros versos, 1993. Ayer menos cuarto y otras crónicas, 2000. Espero haber ayudado con estas informaciones.